Continuamos entonces con lo que sucede en el país, en la provincia de Buenos Aires y en general con tu bolsillo, y que una de las grandes agendas, ¿no?, de lo que más hablamos acá tiene que ver con los tarifazos, ¿no?, que impactaron en la vida cotidiana de cada uno y cada una de nosotras, y que eso nos hizo a todos más pobres, concretamente, y por eso cada vez se acrecientan más los índices de la pobreza y de la indigencia en nuestro país. Una de las causas tiene que ver con el aumento de las tarifas de los servicios básicos en todas nuestras casas y nuestros hogares. Bueno, en la provincia y en general en la nación se está consolidando un foro multisectorial contra los tarifazos, y estamos ya en comunicación con el coordinador justamente de esta organización, que es Adrián Ganino, que está del otro lado, a quien, bueno, le agradecemos por el tiempo y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Perfecto. Te escuchamos perfecto de este lado, Delfina y Matías. Te saludamos, ahí te estamos viendo. Bueno, Adrián, sos entonces coordinador del Foro Multisectorial contra los Tarifazos. ¿Nos querés contar un poco, bueno, cómo surge esto y qué agenda o qué están viendo hoy en día en este contexto de un ajuste tan brutal? Y mira, el foro surgió, te diría, ya venimos trabajando desde el 2016 con los primeros tarifazos de Macri. Si hacemos un poquito de memoria, ya en el 2016 vimos algo parecido, pero fue gradual todo esos aumentos o esos tarifazos. Y acá lo que estamos viendo es que en estos 10 meses, como bien dijiste en la introducción, el gobierno actual lo que hizo fue acrecentar los niveles de pobreza. Pasamos de un 40 a un 52%, o sea, más de 12% en 10 meses. Y eso tiene que ver parte con la recesión, con los salarios y obviamente el fuerte impacto de las tarifas en este último punto, ¿no? Nosotros del informe que fuimos trabajando desde el foro, a fines del 2023, diciembre de 2023, la canasta energética, que es agua, luz, gas y podemos sumarle transporte, implicaba un 3% de tu salario. 10 meses después, ese monto se duplicó y estamos hablando ya de más del 12% en algunos casos, y 18% depende la segmentación que vos tengas de acuerdo a tu nivel económico, ¿no? Bueno, son situaciones difíciles de afrontar con un solo bolsillo, porque esto tenés que sumarle, bueno, el precio de los alimentos, estamos hablando de los alquileres, tenés que sumarle un montón de cuestiones con un mismo bolsillo que cada vez alcanza menos, y por estas cuestiones se decidió conformar este foro que lo integran todos los sectores productivos, usuarios y consumidores, personas con discapacidad. La verdad que hicimos un colectivo que termina afectando a todos, porque en definitiva todos somos usuarios de estos servicios que hoy son impagables, ¿no? Y ahora estamos en esta situación de el amparo que presenta ante la Justicia Federal para nombrar como inconstitucional este tarifazo que estamos viviendo, este aumento. ¿Cómo se desarrolla eso? ¿Cómo es el avance? ¿Y qué camino tiene para llegar a la inconstitucionalidad? Ahí, bueno, nosotros lo que hicimos fue recabar información de algunos municipios del conurbano, donde demostramos de alguna manera el impacto de las tarifas en todos estos sectores, en el PYME, en los clubes de barrio, en bibliotecas y demás, donde el tarifazo implica casi un 350 promedio por ciento de aumento en todos los servicios, luz, agua, gas y demás, ¿no? El primer objetivo era dilucidar y ver cómo impacta esta canasta tarifaria en cada uno de los usuarios del servicio. Si bien cada uno de nosotros lo padecemos, porque las boletas nos llegan a nosotros y nosotros tratamos a veces de hacer malabares para cubrir las facturas, no endeudarnos, o por ahí endeudarnos con la tarjeta para pagar alimentos y tratar de cubrir lo que son los servicios públicos, porque obviamente uno sin agua, sin luz y sin gas no podría hoy vivir, por lo cual no hay una opción que tengamos de no pagar. Total, el servicio no me lo van a cortar. Bueno, viendo esta situación y la afectación en el salario, la afectación de los adultos mayores, de los clubes y demás, como foro decidimos llevar esta cuestión y estos planteos y esto que ustedes describen en esta realidad a la justicia, donde planteamos primero la inconstitucionalidad de estos tarifazos, porque reitero, en promedio son más del 350, haciendo ponderaciones, ¿no?
por sobre un salario que no creció a ese nivel ni va a crecer a ese nivel en los meses que restan de este año y en las proyecciones del año que viene. Por lo cual, eso contradice principios constitucionales, principios de los derechos humanos a servicios que sean no solamente accesibles, sino que el costo pueda afrontarlo el usuario y consumidor. Ahora, si me llevo una boleta, como pasa en algunos casos, de 80.000 pesos, yo tengo un salario de 550.000, como pasa también en la realidad, y a esos 550.000 le tengo que restar esos 80 de luz, esos 30 de agua, esos otros 30 de gas, y a eso le tengo que sumar el traslado y vivir, bueno, esa realidad lo que plantea es que las tarifas sean impagables, y lo que estamos pidiéndole a la justicia federal, porque esto es competencia federal, es que revea todos los cuadros tarifarios, pondere todos estos porcentajes de confiscatoriedad sobre el salario, y ordene de alguna manera la suspensión de acá en adelante de las nuevas tarifas, suspenda los posibles cortes por falta de pago, porque es una realidad que hoy se está viviendo, la gente no puede pagar, se endeuda, y eso genera posibilidades de corte. Y por otro lado, lo que también solicitamos a la justicia es, bueno, sentarnos nuevamente a repensar un cuadro tarifario acorde a la realidad económica nuestra, de nuestro bolsillo como usuarios y consumidores, a la realidad de la pyme, a la realidad del jubilado, a la realidad del club, a la realidad de cada uno de nosotros, viendo este contexto en el cual no es nada positivo para adelante. Adrián, ahí preguntarte con respecto a lo último que decía, en este rastreo de información que hicieron en estos últimos tiempos para llegar a esta instancia, puntualmente, sobre todo, cómo viene golpeando los tarifarios al sector pyme, al sector de las pequeñas empresas y en términos de su economía, ¿qué vienen observando en ese caso puntual? Mirá, ahí lo que hablamos con el sector pyme y demás, que también es parecido a las tarifas que están recibiendo algunos clubes de barrio o clubes que están insertos en una comunidad o en algún municipio, es que, por ejemplo, ahí se me viene a la mente una empresa acá de la zona de San Martín, donde a diciembre de 2023 pagaba por el mismo consumo, no tan diferente al que está consumiendo ahora, una tarifa de 1.000.000 de pesos, ¿no? Dada que era una pyme, producía. 10 meses después, esa boleta pasó a valer en pesos 9 millones, casi 10, si pagaba fuera de término con los intereses y demás. Entonces, ¿cómo responden las pymes ante esto? Y bueno, responden echando gente, responden achicando, responden produciendo menos, responden haciendo costos y viendo dónde empiezan a reducir jornadas laborales. Y eso te lo estoy hablando en industrias, te lo estoy hablando en comercios. La respuesta es la misma. ¿Por qué? Porque el consumo tratan de mantenerlo porque necesitan producir. Pero para bajar y poder afrontar esos costos y no cerrar, bueno, necesitan buscar la forma de escapar a ese enredo en el cual el gobierno nacional los puso. Y bueno, lo que hacen es reducir jornadas laborales, echar gente. Bueno, eso es la situación, y obviamente con un sistema laboral que también está en crisis, ¿no?, en la actualidad. Sí. Adrián, estamos hablando con Adrián Ganino, coordinador del Foro Multisectorial contra los Tarifazos. Preguntarte entonces, decías, por un lado está la inconstitucionalidad, pero tendría un impacto de ser, digamos, este amparo tomado por la justicia, tendría un impacto en lo que pagamos cada uno de los usuarios y las usuarias por los servicios, ¿no? Digo, tendría una ejecución directa sobre esto. ¿Crees que puede avanzar? Mira, nosotros obviamente el intento lo estamos haciendo, los fundamentos creo que sobran como para que la justicia lo pueda analizar, pueda hacer lugar a la cautelar, suspendiendo en primer término la aplicación de los cuadros tarifarios y los aumentos que están proyectados hacia adelante, ver de acá para atrás, reajustar todo el sistema tarifario y las formas que se fueron dando los aumentos, que fueron, reitero, totalmente desproporcionables, irrazonables con respecto al salario y al promedio del salario y los aumentos que se fueron dando durante estos 10 meses. Nosotros tenemos la expectativa y la esperanza de que la justicia recoja esta situación y obviamente bajo la documentación y demás que fuimos aportando, vean que lo que estamos planteando no es irrazonable. Obviamente después habrán discusiones que las daremos hasta la sentencia final, pero bueno, nosotros creemos que hay fundamentos suficientes como para que la justicia
avance en esta medida cautelar como primer medida, y obviamente después se analice la cuestión de fondo decretando las inconstitucionalidades que se plantean en el marco de los tarifazos y la dolarización de las tarifas, que también es un tema que por ahí mucho no lo tocamos, pero el componente de producción o generación de energía está dolarizado, y ahí es donde también tenemos una cuestión a plantear y a resolver, ¿no? Bueno, ¿quién define esos costos? ¿Son costos internacionales? ¿Por qué tenemos que pagar tarifas en valor dólar y a qué dólar vamos a tomar esa generación? Bueno, son cuestiones que obviamente llevarán un debate más profundo, pero en primer lugar plantear esto, la desproporcionalidad, lo irrazonable y lo confiscatorio de estos aumentos. Y por otra parte, más allá de la vía judicial, sabemos que se está convocando un apagón nacional, ¿no? Para mañana, si no me equivoco, vos nos dirás mejor, para el 31, para el jueves. Entonces, ¿de qué trata? ¿En qué va a consistir este apagón? No, y acá estamos trabajando en una agenda amplia y de las reuniones que se fueron teniendo, uno de los puntos que se definió fue, bueno, a modo de rechazo de estos cuadros tarifarios y esto que venimos planteando, surgió la posibilidad de hacer un apagón nacional donde manifestemos pacíficamente en nuestras casas, en las pymes, en los centros jubilados, en los comercios, bueno, nuestro rechazo a esto que venimos sosteniendo, ¿no? De la imposibilidad de pago de estas tarifas y planteando tarifas justas, ¿no? Razonables, acorde a la realidad económica de cada uno de los sectores, y para eso se propuso que este 31, de 9 a 9 y 10 de la noche, esos 10 minutitos, apaguemos las luces, filmemos, saquemos fotos de la situación, lo subamos a las redes y hagámosle saber al presidente nuestro descontento con respecto a este tema que nos preocupa mucho. Perfecto, bueno, Adrián, te agradecemos mucho por el tiempo, por charlar con nosotros. Esperamos que hasta dentro de pronto, porque va a seguir siendo un problema, ¿no? La cuestión de los aumentos tarifarios, así que te agradecemos por el tiempo y la charla. No, gracias a ustedes por la invitación y nos invitamos a sumarse este 31 de 21 a 21 y 10. Perfecto, bueno, un saludo grande para Adrián Ganino, coordinador del Foro Multisectorial contra los Tarifazos, ex director de Defensa al Consumidor de la Municipalidad de San Martín y ex director nacional de Defensa al Consumidor. Una persona que se dedica, bueno, a defendernos un poco del avance tarifario de este gobierno. Y nos caracteriza un poco como viene en estos últimos 10 meses, así que les queda el recorte ahí para volver a escuchar y compartir. Nosotros, siendo ya pisando las 11 de la mañana, nos vamos a ir con la tanda de la hora para volver con la segunda hora de Doblan las Campanas. Desde sus estudios ubicados en Comunidad Ferroviaria a metros de la estación de Tolosa, estás escuchando Radio Trinchera.